Este es el libro que todo mexicano debería de leer. Este libro va dirigido a 3 tipos de mexicano. El más importante si eres un joven que está comprometido con cambiar a México y que sencillamente quieres un mejor país. El segundo tipo de mexicano es el mexicano de la izquierda. El mexicano de la resistencia, el mexicano que trabaja desde abajo, desde lo comunitario. El mexicano que siempre ha trabajado por el más desprotegido, el más desfavorecido. Este libro es para ti. El tercero es para el mexicano que trabaja a la derecha y arriba, desde la élite, desde el privilegio, que ha trabajado siempre para una cúpula económica, social y política. Este libro también es para ti. Y estamos hablando del libro gracias del autor Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, el segundo presidente con mayor aprobación del mundo. Y es que este libro va dirigido a los jóvenes, a las personas de izquierda y por supuesto a las personas odiadoras, a las personas que no quieren a la izquierda, que son de derecha, conservadores y odian a Andrés Manuel López Obrador. ¿Y por qué es tan importante que los mexicanos leamos este libro? Primero porque es el último libro de Andrés Manuel López Obrador, el hombre que ha marcado un parteaguas en la historia actual de México, y no solo de México, sino en la historia de América Latina, sobre todo hablando desde la perspectiva de la izquierda. Segundo, porque a diferencia de los demás libros que ha escrito Andrés Manuel López Obrador, este es el único libro que alberga 20 capítulos que explica de principio a final la historia política social de Andrés Manuel López Obrador, pero no solo de Andrés Manuel López Obrador, sino de otros políticos, tanto de izquierda como de derecha, y los momentos históricos de cada uno de ellos. Es por eso que si a ti te interesa la política, lo social, lo histórico, es de suma importancia que leas este libro, independientemente si eres de la derecha, de la izquierda o del centro. Les voy a leer un fragmento del libro que me parece muy interesante. La política la hacen hombres y mujeres, no se hacen con santos. Por eso hay que tener una visión amplia y abierta para preservar lo fundamental y no fijarse nada más en lo accesorio. Los políticos no se dividen entre buenos y malos, se distinguen sobre todo por su forma de actuar en determinadas circunstancias. Entonces, no se trata de buenos o malos o de quién llegó primero. Esto tiene que ver con la congruencia. Les recomiendo ampliamente este libro, sobre todo si te interesa la historia, la ciencia política, el derecho y todo lo que está pasando en términos económicos, sociales y comunitarios en nuestro país. Y si no eres de México y eres de otra parte del mundo y te interesan estos temas, yo te invito a que leas este libro. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, Andrés Manuel López Obrador es actualmente el dirigente con más fuerza de la izquierda en América Latina y en todo el mundo. Y en este libro explica cómo fundó el actual movimiento más grande de la izquierda en América Latina. El mejor bestseller para regalar será el que marca en el despertar de las conciencias, como en la historia religiosa del nacimiento del hijo de David. Quiero hablarte de un personaje que seguramente has encontrado en tu vida cotidiana casi todos los días. Puede ser hombre o mujer y está generalmente en las redes sociales, en organizaciones empresariales, en familia, pero sobre todo en partidos políticos. Milita en un partido político o defiende un partido político. Se trata del tonto útil. El tonto útil no es una persona mala per se, no es un individuo que realmente tiene una maldad, porque a veces no hace falta ser malo para hacer daño, pero hace daño. No distingue entre la verdad y la propaganda, entre la justicia y el oportunismo. Y en esa confusión que tiene, legitima lo que debería ser denunciado. Es un personaje que está manipulado por intereses. Es un individuo que cree que está haciendo algo útil por la sociedad, que está en una causa justa, pero no se da cuenta de que está haciendo simplemente lo que se llama carne de cañón. Es un personaje que no es malo por sí mismo, pero puede causar mucho daño al individuo que tiene contacto con él o a la sociedad misma. Y de este individuo tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar ser nosotros unos tontos útiles y tenemos que cuidarnos de la manipulación del que está por encima del tonto útil, porque si no fuera por el tonto útil, estos individuos manipuladores probablemente no tendrían mucho escenario. Piénsalo. Mientras nosotros nos... Y dice el refrán... Tienes a tontos útiles, pero que lo diga así, pero no es ofensa, es descripción. Sí, literal, como Salinas Pliego, como Alejandro Moreno, como Lili Telles, como Ricardo Naya, como varios comentócratas y opinócratas, quienes le hacen el juego a Estados Unidos creando un escenario golpista, un escenario de caos, un escenario de narcotráfico totalmente desatado, un escenario en donde la gente crea que está en el peor de los momentos y peor completamente de los episodios. Esos grupos comienzan a operar localmente, tratan de convencer al ciudadano de que el gobierno de Sheinbaum es un fracaso. Entonces lo que buscas es que el gobierno, los pobladores, los ciudadanos, sean los que empiecen a reclamar porque el gobierno no es capaz de enfrentar una situación. Ese plan no le da a Salinas Pliego ni a los otros para armarlo. Eso lo crea un embajador como Ron Johnson, que es experto en todo eso. Él busca que haya un Estado como el de El Salvador, una política que se llegue a ese nivel como el de El Salvador, que en México ya lo experimentamos, no sirve para nada, pero él lo busca también, y sabe bien que Sheinbaum no es la persona más indicada para ello. Eso lo puede buscar Ron Johnson, crear el caos suficiente
para que tú mismo como ciudadano empieces a dudar de tus líderes. ¿Qué es lo que mantiene a Sheinbaum libre de muchas cosas y le da fuerza a la presidenta para negociar con Trump? El cariño de la gente, la seguridad de la gente. La gente está convencida de que Claudia los va a defender. ¿Cómo les pegas en su credibilidad? ¿Cómo debilitas a un líder? Acuérdate que hay un concepto que Estados Unidos maneja desde hace mucho, que es la guerra psicológica, la guerra híbrida. En la guerra psicológica, lo más importante no es derrotar al enemigo a punta de balazos, es colonizarlo mentalmente y culturalmente. Que ese pueblo se sea derrotado como tal. ¿En qué momento un pueblo se ve derrotado? ¿Cuando entra un ejército invasor o cuando te balean? No. Cuando tus líderes caen como tal. Cuando tus líderes son dañados, cuando tus líderes son desprestigiados, cuando dejas de creer en esos líderes. ¿Cómo logras eso? Golpeando su credibilidad. Y eso es lo que hoy por hoy intentan hacer como uno de los primeros pasos. No tiene capacidad Sheinbaum, es un gobierno dictatorial, te va a traicionar, ya la dobló Trump. ¿Para qué? Para que tú como sociedad empieces a dudar de ese liderazgo. Tienes puntos útiles, espero que lo digas. Mientras nosotros nos peleamos, nos dividimos, nos insultamos, ellos se ríen, conviven y gozan. Aquí vemos a Alito Moreno, a Dan Augusto, Manuel Velasco y a Enrique Vargas riéndose a carcajadas como grandes amigos, socios y cómplices. No vale la pena pelearnos por los políticos. Peleemos por un mejor México. Nosotros nos peleamos. Senador, ¿qué? El peso sorprendió y rompió expectativas. El peso mexicano sigue fuerte y hoy volvió a dar la nota. Cotizó en 18,03 por dólar, su mejor nivel desde julio de 2024. Con este salto, nuestra moneda se acerca a algo que hace meses parecía imposible: romper la barrera de los 17 pesos por dólar, muy por debajo de lo visto antes de noviembre de 2018. Este nivel marca también la mejor cotización registrada durante la administración de Claudia Sheinbaum, superando, al menos temporalmente, los avances alcanzados en el sexenio de López Obrador, quien fue uno de los pocos presidentes en no devaluar la moneda. El peso ganó 0,81% en la jornada y ya acumula 3 días consecutivos de ganancias frente al dólar. Con este cierre, el tipo de cambio alcanzó un nivel no visto desde el 22 de julio del año pasado, cuando se ubicó en 17,94 pesos por dólar. Y dice tontos sutiles, agentes del... Hay algunos que tienen muchísimas Senador, ¿qué opina que es usted uno de los últimos? Senador, ¿qué opina que es usted uno de los últimos dinosaurios del PRI? Miren cómo reacciona el PRI cuando alguien, un representante de la generación Z, les pregunta que qué opinan de que muchos les llamen dinosaurios. A ver, ¿me puedes dar tu nombre? Marco Concepto de Proyecto Escolar. Incómodo con mi crítica. Yo también, con mis preguntas. Pero ¿Qué opinas que eres uno de los últimos dinosaurios del PRI? Mira, yo con gusto te daré la entrevista. Ajá. Sé que te dicen que me preguntes eso, pero hoy lo que estamos viendo es el país. Y para nosotros lo importante es defender a los jóvenes. A ver, no, pues síguenos en Insta. A verlo. Si quieres graba. Porque como que nos está hostigando el amigo. No. ¿Por qué? Pero ¿por qué vienes? O sea, vienes de parte del senador que le molestó la pregunta. Me acabas de decir eso, ¿no? Te vengo a preguntar. Ok. Y aquí hay un sujeto un poco medio extraño, que a veces sienten que tienen más poder que los mismos políticos, pero literalmente no tienen ninguna capacidad más que la capacidad de saber lustrar bien los zapatos. Si las preguntas que haces no crees que son molestas. Pues le hice la pregunta que era uno de los últimos dinosaurios del PRI, con respeto, y es un respetuoso? hecho. ¿No es respeto? Es respetuoso. ¿No crees que sea uno de los últimos dinosaurios del PRI? ¿Tú lo crees? Pues sí, ¿no? No lo sé. Yo sí lo Está en creo. tu percepción. Es Pues sí subjetiva, lo ¿no? creo. Exacto. Y si le molestó me puede venir a decir a mí. No, ¿Por qué, te lo vengo a ¿por qué decir me lo yo. vienes a decir tú? Porque ¿Te yo- contrató para eso? ¿Te contrata para eso? ¿Quién? ¿Para el senador? No trabajo para el senador. ¿Para Trabajo para el hostigar Senado gente? de la República. Ah, ok. Sí. Ok. Entonces, ¿te mandó el senador a hostigarme? ¿Otra vez? ¿Tengo que ¿Te mandó el repetirte? senador? No eres inteligente. Porque me dijiste que me entonces. mandó el senador. Entonces el medio no es inteligente. ¿El medio? Y lo peor es que, capaz que en unas décadas, en unos años, veremos a este sujeto siendo un representante popular. ¿Cómo alguien sin identidad propia, sin esencia, puede ser un representante, un digno representante popular? La verdad es que, qué bueno que los políticos a veces los agarren así de improviso y demuestren su verdadero rostro. ¿O tú? ¿Yo? Ah, tú. Yo, Claro. sí, claro. Va. Bueno, ¿le puedo mandar saludos a Proyecto Sí, Escolar? saludos. Vino a hostigarnos. Vino a hostigar a los senadores. Fíjense, y aquí está el PRI haciendo de las suyas. Nos trató de hostigar con esta entrevista que le hicimos. Solo le hicimos una pregunta muy buena onda y pues ya vino a hostigarnos. A ver si no nos sacan en unos momentos por esto. Y dice el refrán popular que la... Y dice el refrán popular que la verdad no peca, pero sí incomoda. Quiero pedir una moción de ilustración, si son tan amables. No se oye. No se oye. Acordó que no había mociones.
se la van a conceder y además deteniendo el reloj. Usted no ha sido así, presidenta. Lo que Acción Nacional dijo en la reforma energética fue que se acabó el petróleo barato, que era otro momento, y ellos ofrecieron gasolina barata y electricidad barata, y despedazaron Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Mientras nosotros nos peleamos, Le saluda José G. Martínez en Espacio Libre México. Decir que en México existe una oposición es como decir que un cadáver puede respirar. Lo que hoy se hace llamar oposición no es más que una gavilla de parásitos políticos, delincuentes de cuello blanco, comentócratas de medios corporativos, lacayos del viejo régimen que se niegan a morir. No tienen ideales, no tienen dignidad, no tienen patria, solo tienen hambre de poder, miedo a la justicia y odio a México. Durante siglos la oposición fue símbolo de lucha, símbolo de dignidad y de esperanza. Solo por citar unos ejemplos están Francisco I. Madero, los hermanos Flores Magón, José María Pino Suárez, Valentín Campa, Eberto Castillo y en tiempos recientes Andrés Manuel López Obrador. Ellos fueron referentes de una oposición real, de una oposición valiente con autoridad moral y compromiso con el pueblo. Eran voces incómodas, perseguidas, vigiladas, espiadas pero firmes. Eran el corazón rebelde de una nación que no se rinde. Los de ahora, esos no son oposición. Comparar a esos gigantes con los miserables que hoy fingen ser opositores es una ofensa a la historia. Y fíjese nada más de quién estamos hablando. ¿Quiénes son la oposición de hoy? De los políticos, Marco Cortés, Jorge Romero, Kenian López Rabadán, Germán Martínez, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Claudio X González, Lili Téllez, Xóchitl Gálvez. Y de los medios de comunicación, Loré de Mola, López Dóriga, el Payaso Broso, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, Azucena Uresti. Toda esa jauría de opinadores mercenarios no son oposición. Son el vómito del sistema que durante décadas saqueó, reprimió y empobreció al país. Nunca fueron oposición, porque nunca fueron del pueblo ni lucharon por él. Siempre estuvieron del lado del privilegio, del lado del saqueo, de la impunidad. Gobernaron con mano de hierro, robaron con guante blanco y hoy, que fueron echados del poder, se disfrazan de víctimas. Es patético. No saben ser oposición porque no tienen convicciones, ni principios, ni vergüenza. Son cobardes que se esconden detrás del teleprompter y calumnias pagadas. Son sirvientes de los intereses extranjeros. Son traidores sin honor, que se alegran cuando a México le va mal. Eso es el colmo. Son una oposición sin pueblo, sin proyecto y sin alma. La verdadera oposición se forja en la calle, no en los consejos empresariales, ni en los escritorios de los partidos políticos, ni en las cabinas de radio o de televisión. Los opositores se construyen con ideas, no con mentiras. Se alimentan de justicia, no de rencores. Lo que tenemos hoy son escombros del PRI y del PAN, del régimen corrupto asesino que saqueó a México. Son buitres carroñeros que vuelan sobre el país esperando que fracase para lanzarse a devorarlo de nuevo. Sus discursos son basura reciclada. Odio a Andrés Manuel López Obrador, odio a Claudia Sheinbaum, odio a la 4T, odio al pueblo. No hay propuestas, no hay visión de país, no hay una sola idea que valga la pena. Lo único que nos une es el resentimiento de haber perdido el control y el botín. La oposición real hoy no son los partidos, porque están desvividos, sino los medios de comunicación podridos y los empresarios rapaces. Son una artillería mediática del viejo régimen. Usan el periodismo como trinchera de guerra sucia. No informan, calumnian, no investigan, difaman, no gestionan, obedecen a sus amos. Claudio X González, Gustavo de Hoyos y demás miembros de la mafia empresarial no buscan democracia, buscan recuperar sus privilegios fiscales, sus contratos millonarios, sus concesiones vergonzosas. Son los Miramón del siglo XXI, vendepatrias, profesionales que prefieren ver arder a México antes de dejar de robarlo. Lo segundo es por cierto que ya se puso la demanda, la Consejería Jurídica. Lo segundo es la oposición en México, que casi lleva un adjetivo, se llama antipatriota. Ellos desean que nos pongan el 30% de arancel. En vez de apoyar a México, en vez de decir es injusto, no tiene lógica, le va a hacer daño a
no solo a México, sino a Estados Unidos. Se ha demostrado durante tantos años que la integración comercial ha sido benéfica para ambos países. No solamente pues, va a implicar un efecto para el pueblo de México. Qué bueno que haya una mesa para poder trabajar y que no haya aranceles para nuestro país. No. Estos no son opositores, son enemigos jurados de México. Celebran las amenazas de Donald Trump contra el país. Aplauden cada vez que la violencia o la inflación golpean a la gente. Mientras con descaro manipulan con cinismo y se burlan del sufrimiento popular. Son una peste moral. Son un cáncer disfrazado de crítica. Su papel es sabotear, es dividir, es confundir. Son los defensores del clasismo, son los defensores del racismo, del colonialismo mental. Su única causa es su cartera. Su único patriotismo es hacia sus cuentas bancarias y a sus paraísos fiscales. Dentro de todo esto hay una gran noticia. Están acabados. Pese a su ruido, nadie los sigue, nadie les cree. El pueblo ya los conoce, están solos, desesperados, derrotados. La Cuarta Transformación los sacó del poder y ahora no saben vivir sin robar, sin manipular, sin mandar. Están hechos polvo, están moralmente en bancarrota y están socialmente aislados. Les recuerdo que México ya despertó y ellos, los traidores, los esbirros, los usurpadores, no volverán porque una nación que ha sido traicionada jamás olvida. Y estos miserables disfrazados de opositores serán recordados como los cobardes que quisieron vender a México una vez más. Lo dicho, dicho. Comparte para que más mexicanos se enteren. Ricardo Salinas y Lili Telles. El pan y circo que algunos quieren de vuelta en el gobierno. Aquí, las cosas como son. Lili anda gritando como si fuera la heroína del pueblo. Y ni siquiera estaba segura por quién gritaba. Tuvo que preguntar si era Carlos Manso. ¡Que viva Carlos Manso! ¡Que viva Carlos Manso! Y claro, no puede faltar ese tonito tan popular que utilizan en la televisora de su patrón. Payaso imbécil, ven aquí a llorar por Carlos Manso, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Y no está sola, no. Su patrón también se sumó al show. La actitud es resistencia total. Ricardo Salinas se pone el sombrero de vaquero. Una falta de respeto para el dolor ajeno. Pide justicia. Acusa al gobierno de que está a merced del crimen organizado. 80 a 100 muertos al día. ¿Qué puede ser más importante que eso? Y por eso digo que es un día de tristeza, también, por el entorno que se nos viene encima. Pero, ¿ya escuchaste cómo se expresa de los mexicanos? Se burla de los pobres, a los de izquierda los desprecia, les dice zurdos de mierda. Ese es su verdadero lenguaje. Aunque no lo crean los chairos hijos de perra, sí, yo era pobre. Los zurdos de mierda no pueden. Ellos creen que así conectan con el pueblo, que hablando vulgar, con insultos, con soberbia, nos van a ganar simpatía. Porque siguen pensando que somos los mismos que aplaudimos su programación barata, cuando no había más que consumir. Pero hoy el pueblo tiene memoria y dignidad. Así que dime tú, ¿quieres que esa novela barata vuelva a gobernar? ¿Este es el elenco que te quieren vender otra vez? Porque este es el guión que te proponen. Insultos, desprecios, elitismo, misoginia y mentiras. Aquí las cosas como son. Bueno, es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos. Hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres. O sea, el que es rico porque trabajó y se esforzó, a joderlo. Y el que es muy bonita pobre, a darle. ¿Cómo? No, así no es la cosa. De México, con mucho orgullo, mis raíces fuertes, mi voz es nulo. Desde las calles de este barrio tan crudo, rimando en la lengua que siempre escudo. Mi corazón late al ritmo del asfalto, caminando estos caminos tan revueltos. Mi barrio es mi patria, mi gente mi alto. En cada verso levanto mis puños sueltos. Soy mexicano con honor y valor.